Grabado en la Ciudad de México. Aventuras de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, traducido por José Alegret de Mesa. Segunda parte del capítulo 11. El capitán se desconcertó mucho al ver aquello. Pensó que iban a meterse otra vez en el buque y darse a la vela después de haber dado a conocer a sus camaradas que sus compañeros estaban perdidos. Así pues, creyó él que era preciso renunciar a recobrar su buque, como habíamos esperado, mas no tardó en tener otro motivo de terror. Apenas aquellas gentes habían abandonado la orilla, cuando vimos que venían otra vez. Parecía que habían consultado el tomar otras medidas. Dejaron 3 hombres para custodiar la chalupa, mientras que los 7 restantes bajaron a tierra y se internaron en la sala para buscar a sus compañeros. Esto fue para nosotros una contrariedad muy grande, porque estábamos sin saber qué decidir. El coger a los 7 recién venidos era cosa poco menos que inútil si dejábamos escapar el bote. En este caso, los que quedaban en él no dejarían de volver al buque, que levaría ancla y se daría inmediatamente a la vela, lo cual nos quitaría todo medio de recobrarlo. Después de esto no nos quedaba más que aguardar a ver el giro que tomarían las cosas. Desde que los 7 primeros bajaron de la chalupa, los 3 restantes que permanecieron en ella se alejaron de la ribera y anclaron a una grande distancia con el objeto de esperar a sus compañeros. Así nos era imposible el alcanzarlos. Los que habían desembarcado marchaban oprimiéndose unos con otros y se encaminaron hacia la cumbre de la pequeña colina bajo la cual estaba situada mi habitación, pudiendo pues examinarlos bien a nuestro sabor sin ser descubiertos. Hubiéramos deseado el verlos acercarse lo bastante para poder hacerles fuego, o que se alejasen de manera que pudiésemos salir. Cuando estuvieron en la cumbre de la colina, de donde podían divisar una gran parte de los bosques y de los valles que se extendían al noreste hacia la parte más baja de la isla, empezaron de nuevo a gritar y llamar a sus camaradas hasta que se cansaron. Después, no atreviéndose al parecer a alejarse de la costa ni separarse unos de otros, se sentaron debajo de un árbol para consultar lo que habían de hacer. Si hubiese juzgado a propósito el dormirse como sus compañeros, hubiera sido una fortuna para nosotros, pero estaban demasiado aterrorizados para entregarse al sueño, a pesar de no tener seguramente ninguna idea de la especie de peligro que les amenazaba. El capitán me hizo entonces una proposición muy juiciosa con respecto a su deliberación. Sin duda, me dijo, que van a hacer una nueva descarga para procurar hacerse oír de sus camaradas. Es necesario, pues, echarse sobre ellos en el mismo momento que tengan sus armas descargadas. Entonces los tendremos a nuestra merced y podremos hacernos sus dueños sin necesidad de derramar sangre. Dicho proyecto me gustó sobremanera y tratamos de acercarnos lo más que pudiésemos para sorprenderlos antes de que tuviesen tiempo de cargar de nuevo, mas no tuvimos esa suerte y permanecimos largo tiempo sin saber qué partido tomar. En fin, dije a los míos, que nada se podía hacer hasta la noche, que entonces quizás podríamos colocarnos entre ellos y la orilla del mar y encontrar algún ardid para atraer a tierra a los de la chalupa. Aguardamos por espacio de largo tiempo, aunque con mucha impaciencia, temiendo siempre que no se pusiesen en movimiento para embarcarse otra vez. Luego nos vimos grandemente contrariados al percibir que después de tanto deliberar se levantaron todos y se encaminaron a la playa. Parecía que después de la espantosa idea que habían formado de los peligros que corrían en aquel lugar, habían resuelto volver a bordo, mirar a sus compañeros como perdidos y proseguir su ruta con el buque. Tan pronto como vi que se dirigían hacia la orilla, adiviné que en efecto esta vez habían renunciado a toda pesquisa y que se preparaban para volverse. Di parte de mis pensamientos al capitán, el cual quedó aterrado, pero de repente se me ocurrió, para detener a aquellos bribones, una estratagema que tuvo el éxito que yo esperaba. Ordené a Domingo y al segundo del capitán que se encaminasen más allá de la pequeña ensenada, poco más o menos en el lugar donde desembarcaron los salvajes cuando libré a Domingo. Después les recomendé que luego que se hubiese llegado a una pequeña eminencia a distancia de media milla, que gritasen tan fuerte como pudiesen y aguardasen hasta que los marineros los oyesen. Luego que éstos hubiesen respondido, que volviesen, pero ocultándose siempre y respondiendo a los gritos de aquellos para atraerlos al medio del bosque, dando un largo rodeo por el interior de la isla
y viniendo a reunirse a nosotros por los caminos que les indiqué. Los marineros justamente estaban a punto de embarcarse cuando Domingo y su compañero arrojaron el primer grito. Tan pronto como lo oyeron, respondieron y echaron a correr hacia el oeste, del mismo lado donde oían la voz, pero se quedaron parados cuando llegaron a la ensenada, porque las aguas habían subido mucho en aquel momento para que pudiesen atravesarla. Entonces llamaron a los de la chalupa para que los pasaran según yo había previsto. Cuando hubieron llegado a la otra orilla, encontrando que aquello era un sitio a propósito para la chalupa, vi a uno de los 3 hombres que la tripulaban saltar a tierra y reunirse con los demás, dejando a los 2 que la custodiaban y atándola a un pequeño árbol que había cerca. Esto era lo que yo deseaba. Por tanto, dejando al contramaestre y a Domingo que ejecutasen mis órdenes, tomé el resto de mi gente, y atravesando la ensenada sin ser sentidos, sorprendimos a los 2 marineros antes que pudiesen defenderse, el uno echado en el bote y el otro sobre la playa. Este no estaba más que adormecido, por lo cual se levantó enseguida, pero el capitán, que iba delante, se echó encima y lo tiró contra el suelo. Luego gritó al de la chalupa que se rindiese, pues de no podía contarse por muerto. No se necesitaban grandes argumentos para reducir a un hombre que se encontraba solo contra 5 y cuyo camarada se hallaba en el suelo rendido. Además, aquel era, según parecía, uno de los marineros menos revoltosos de la tripulación. Así, no solo se le redujo a que se rindiera, sino que luego se unió a nosotros de buena fe. Mientras tanto, Domingo y el contramaestre habían conducido el negocio que les había encomendado tan perfectamente, que gritando y respondiendo a su vez, llevaron a los marineros de colina en colina, de bosque en bosque, hasta que los hubieron fatigado bien, y no los abandonaron hasta que estuvieron seguros que no podrían reunirse a la chalupa antes de la noche. Domingo mismo y su compañero estaban sumamente cansados cuando se reunieron a nosotros. Entonces no teníamos otra cosa que hacer que aguardar la noche y caer sobre los bribones cuando estuviésemos ciertos de dar buena cuenta de ellos. Habían pasado algunas horas que Domingo se nos había reunido cuando aquellos llegaron a la chalupa. Oímos desde muy lejos decir a los que iban delante, a los de atrás, que apresurasen el paso, y éstos contestar que estaban tan cansados que no podían andar más aprisa. Esta fue una excelente noticia para nosotros. Por último llegaron a la chalupa, pero cuál fue su pasmo al verla fuera del agua, pues era el momento del reflujo, y no encontrar en ella a sus 2 guardianes. Oímos también que llamaban a uno y a otro de la manera más lamentable, y decir que estaban en una isla encantada, que si estaba habitada por hombres iban a ser asesinados, si por demonios o malos espíritus serían arrebatados o devorados. Pusiéronse de nuevo a dar voces y a llamar por sus propios nombres a los 2 camaradas, pero mal podían contestarles. Poco después pudimos ver, con la poca claridad que queda del día, que corrían de un lado a otro, retorciéndose las manos como hombres desesperados. Tan pronto entraban en la chalupa para descansar, como salían de ella para recorrer de nuevo la ribera. Así continuaron durante un buen rato. Mi gente deseaba con impaciencia que les permitiese caer sobre los revoltosos durante la oscuridad, mas yo no quería obrar con ellos más que como se había hecho con los otros, es decir, matar los menos que fuese posible, y además no quería exponer la vida de uno solo de los míos contra adversarios que estaba bien penetrado de que iban perfectamente armados. Resolví pues aguardar con la esperanza de que se separasen. Para asegurarme de ello nos emboscamos muy cerca, y previne al capitán y a Domingo que se deslizasen a gatas a fin de no ser vistos y se acercaran al enemigo de este modo antes de hacer fuego. Hacía muy poco tiempo que estaban en aquella posicion cuando el segundo contramaestre, jefe principal del motin, el cual se manifestaba entonces el más cobarde y el más desesperado de todos, vino hacia aquel lado con otros 2. El capitán estaba tan animado viendo casi en su poder al principal culpable, que apenas le dio tiempo de acercarse para asegurar el golpe, porque hasta entonces no había percibido más que una voz. Pero desde el instante en que los 3 marinos estuvieron a tiro, el capitán y Domingo se levantaron de súbito e hicieron fuego. El contramaestre quedó muerto en el acto. Otro, herido en el vientre, cayó a su lado y no murió hasta 1 o 2 horas después. El tercero se escapó. Al ruido de la descarga,
avancé inmediatamente con todo mi ejército, que se componia entonces de 8 hombres, á saber, el generalísimo, que era yo, Domingo, mi teniente general, el capitan con sus 2 compañeros, y los 3 prisioneros á quienes habiamos confiado las armas. Como marchábamos en la oscuridad, no podia reconocerse qué número de gente éramos. Mandé entonces al marinero que habiamos encontrado en la chalupa y que se habia pasado á nosotros, que llamase por sus propios nombres á sus camaradas, con el objeto de probar el conferenciar con ellos y en su consecuencia concluir quizás una capitulacion, lo que tuvo un éxito completo. Se concibe efectivamente muy bien que en su situacion no debian pedir otra cosa que una composicion. El marinero se puso entonces á dar voces con todas sus fuerzas y llamar á cada uno de ellos. Tomás Smith, Tomás Smith. ¿Eres tú, Roberto? Respondió inmediatamente Tomás Smith, que lo reconoció por la voz. Sí, replicó Roberto. En nombre de Dios, Tomás Smith, entregad las armas y rendíos al instante, porque de lo contrario sois muertos. ¿A quién tenemos que rendirnos? Exclamó Smith. Al capitán y á 50 hombres que lleva, y que os busca hace ya más de 2 horas, respondió. El segundo contramaestre ha sido muerto, Wilfredo está peligrosamente herido, y yo prisionero. Si no os rendís todos, sois perdidos. ¿Se nos dará cuartel si nos rendimos? Dijo entonces Smith. Voy á preguntarlo, si prometéis rendiros, replicó Roberto. Tan pronto como éste se lo dijo al capitán, esto mismo les gritó entonces. Ya conoces mi voz, Smith. Si quieres deponer inmediatamente las armas, junto con tus compañeros, a todos se os concederá la vida, á excepción de Atkins. Al oír este último las anteriores palabras, exclamó: Por el amor de Dios, capitán, concededme cuartel. ¿Qué he hecho? Todos son tan culpables como yo. No decía la verdad, pues parecía que Atkins había sido el primero en coger al capitán al principio del motin y lo había tratado indignamente, atándole las manos y colmándole de injurias. El capitán le dijo que se rindiese a discrecion y que impetrase la clemencia del gobernador. Este era el nombre que me daban todos, y por consecuencia el capitán se refirió a mí. Finalmente depusieron todos las armas, pidiendo que se les concediese la vida. Envié entonces para que los atasen al marinero que les había hablado primero, con 2 compañeros más. Después, mi formidable ejército de 50 hombres, que con los 3 de que acabo de hablar no componían más que 8, avanzó y se apoderó de ellos y de su chalupa. En cuanto a mí, permanecí separado con uno de los míos por política. Entonces era preciso pensar en reparar la chalupa y posesionarnos del buque. El capitán habló á sus prisioneros, reprendiéndoles la perfidia de su conducta con respecto á él y las consecuencias más criminales aún. Júzguese con qué precipitación serian aceptadas dichas ofertas por unos hombres que se encontraban en una posicion tan crítica. Se arrodillaron todos á los pies del capitán y le prometieron, con las más terribles imprecaciones, que le serian fieles y derramarian hasta la última gota de sangre por él, que siéndole deudores de la vida, le seguirian hasta el fin del mundo, y finalmente que le mirarian como a un padre mientras viviesen. Está bien, dijo el capitán, voy a repetir al gobernador lo que me habeis dicho, a ver si puedo alcanzar que me dé consentimiento. Él vino, pues, a asegurarse y darnos cuenta de la disposicion de su gente, diciéndome que los creia sinceramente. Sin embargo, para más seguridad, le obligué a volver y que escogiese 5 de ellos, diciéndoles, a fin de molestarlos, que no tenia el más leve cuidado ni recato, que no tomaba más que 5 hombres para que le ayudasen, pero que el gobernador conservaria los 2 que quedaban y los 3 prisioneros como rehenes para responder de la fidelidad de los 5, y que si éstos cometian alguna traicion en el desempeño de su empresa, los otros 5 que quedaban en rehenes serian ahorcados en la playa. Esta condicion les pareció severa y se convencieron de que yo no era un gobernador cualquiera. No obstante, ellos no podian hacer otra cosa que aceptar
y los 5 prisioneros restantes se interesaron entonces tanto como el capitán en persuadirles que cumpliesen con su deber. Nuestras fuerzas se dispusieron para la expedición del modo siguiente: primero, el capitán, su segundo y el pasajero; segundo, los 2 prisioneros de la primera partida, a los cuales, según las indicaciones del capitán, había dado la libertad y confiado las armas; tercero, los otros 2 que habían estado atados hasta entonces en mi bosquecillo y que yo acababa de desatar a petición del capitán; cuarto, los 5 hombres libres a retaguardia, lo cual componía el número de 12 hombres, y además los 5 que tenía en rehenes en mi caverna. Pregunté al capitán si quería intentar con sus fuerzas el abordaje del buque. Domingo y yo no era posible que pudiésemos alejarnos, porque teníamos a 7 hombres que guardar, teníamos que vigilarlos separadamente y proveer a su subsistencia. Resolví que los 5 hombres que estaban en la caverna permaneciesen atados, mas Domingo debía ir todos los días a visitarles y darles lo que fuese necesario. Los otros 2 debían ser empleados en llevar las provisiones a cierta distancia, a donde Domingo iba a tomarles. Cuando me presenté a los 2 últimos que estaban en rehenes, iba conmigo el capitán, el cual les dijo que yo era la persona encargada por el gobernador para vigilarles, que dicho señor había mandado que les estaba prohibido ir a ninguna parte sin mi permiso, que si desobedecían dichas órdenes serian conducidos al castillo y cargados de cadenas. Como no les habíamos permitido el que me viesen como a tal gobernador, por el momento representaba otro personaje, hablando siempre del gobernador de la guarnición, del castillo y otras cosas por el estilo. El capitán no tenía entonces otra dificultad que el aparejar las 2 lanchas, de componer el agujero que habíamos hecho en la primera y tripularlas. Entregó a su pasajero el mando de la una con 4 marineros, el contramaestre y los 5 marineros restantes montaron la otra. Su empresa fue bien calculada, pues llegaron cerca del buque a la media noche. Tan pronto como se acercaron al alcance de la voz, el capitán ordenó a Roberto que llamase con la bocina a los del buque y les dijese que volvían con la gente y la chalupa, pero que les había costado mucho tiempo y trabajo para poder dar con ellos, y otros discursos parecidos. Roberto tuvo cuidado de entretenerlos así hasta que los que llegaban estuvieron colocados al lado del buque. Con la mayor prontitud entonces se lanzaron a bordo, el capitán y su segundo los primeros, con las armas en la mano, aturdiendo a culatazos al que hacía de contramaestre y al carpintero. Finalmente, secundados por sus compañeros, aseguraron a todos los que se hallaban sobre cubierta. Después cerraron enseguida las escotillas. Escotilla es una apertura cuadrada a manera de trampa practicada en el puente del buque para establecer las comunicaciones con la parte baja del mismo. Nota del traductor. Para quitarles toda comunicación con los que se encontraban abajo. En el mismo instante la otra chalupa, abordando con su tripulación por los portaobenques del trinquete, se apoderó del alcázar de proa y de la escotilla que conducía a la cocina, donde hicieron 3 prisioneros. Cuando ya se concluyó todo y se hubieron hecho dueños del puente, el capitán mandó a su segundo que forzase con 3 hombres la entrada de la cámara del consejo, en donde se hallaba el nuevo capitán de los revoltosos. A la primera señal de alarma, éste, provisto de armas y de fuego, se había encerrado con 2 marineros y un grumete. Cuando el segundo, ayudado de una placa, hubo echado las puertas hacia abajo, el nuevo capitán y sus compañeros le hicieron fuego atrevidamente. El segundo fue herido de un balazo que le rompió el brazo. Otros 2 fueron también heridos, pero felizmente no mataron ninguno. El segundo, llamando en su ayuda, se precipitó, aunque herido, dentro de la cámara del consejo y disparó un pistoletazo a la cabeza del capitán de los sublevados, y la bala le entró por la boca y salió por detrás de la oreja, dejándole muerto en el acto. Desde entonces se rindieron los restantes y el buque fue recobrado sin necesidad de derramar sangre. En el momento que se volvió a posesionar de la embarcación, el capitán mandó tirar 7 cañonazos, señal convenida de antemano para darme aviso de su buen éxito. Me quedé maravillado al oírlos,
pues había estado velando, sentado en la playa, hasta cerca de las 2 de la madrugada. Enseguida que hube reconocido la señal, me fui a acostar, y como aquel día había sido muy cansado para mí, me dormí profundamente, hasta que al ruido de otro cañonazo desperté sobresaltado. Al instante que me levanté, oí que alguno me llamaba: «Gobernador, gobernador», y reconocí al momento la voz del capitán. Apresuréme entonces a trepar a la cinta del peñasco, en donde le encontré. Se echó en mis brazos y mostrándome el buque, dijo: «Amigo y libertador mío, he allí vuestro buque, porque es propiedad vuestra, así como nosotros y todo lo que de él depende». Eché la vista sobre el buque y lo divisé anclado a poco más de media milla de la costa, porque desde que lo habían recobrado lo aparejaron, y haciendo un tiempo bonancible, vinieron a fondear a la entrada de mi pequeña bahía. Favorecido por la marea, el capitán había hecho conducir la pinaza, especie de esquife o góndola de la cual se sirven los ingleses para el uso particular de la oficialidad del buque, cerca del lugar en donde había descargado mis balsas, desembarcando, por decirlo así, a mi puerta. Fue preciso que se desvaneciese la sorpresa que me había causado el aspecto de ver mi libertad tan palpablemente. Los medios eran fáciles y un majestuoso buque me aguardaba, pronto siempre a conducirme donde quisiera. En los primeros momentos me fue imposible proferir una sola palabra, y cuando el capitán me estrechó en sus brazos, si no me hubiese apoyado en él, hubiera caído al suelo infaliblemente. Adivinó mi estado y sacando inmediatamente de su bolsillo una botella, me hizo tomar algunas gotas de un excelente cordial que había traído con intención. Después de haber bebido, me senté en el suelo con el fin de volver en mí, y sin embargo permanecí largo rato antes de recobrar el uso de la palabra. No obstante, el infeliz estaba tan embargado como yo, únicamente que él no experimentaba la emoción de la sorpresa. Me hablaba con ternura de una porción de cosas para calmarme, mas había en mi interior un exceso tal de alegría que mis ideas estaban todas trocadas. Finalmente me alivié, derramando abundantes lágrimas, y me volvió el habla. A mi vez, abracé también al capitán como a mi libertador, y nos felicitamos mutuamente. Le dije que le miraba como un hombre enviado por el cielo para darme la libertad, que todo lo pasado me parecía una serie de milagros, que tales cosas eran para mí un testimonio de la influencia misma de la providencia sobre los acontecimientos, y la prueba de que la vista del Todopoderoso podía descubrirnos hasta en el rincón más recóndito de la tierra y socorrer a un desgraciado como y cuando fuese de su gusto. No olvidé manifestar a Dios mi reconocimiento. ¿Y quién no hubiera podido bendecir al que no solamente había provisto mis necesidades en aquel desierto de una manera tan maravillosa y en una situación tan desesperada, sino también cómo no se ha de dar gracias a aquel de quien procede toda salvación? Después de haber conversado algún tiempo, el capitán me manifestó que había conservado para mí las pocas provisiones que el buque contenía. Después de haber conversado algún tiempo, el capitán me manifestó que había conservado para mí las pocas provisiones que el buque contenía. Enseguida llamó a los marineros de la chalupa y les mandó que trajesen los objetos destinados al gobernador. El regalo parecía convenir menos a un hombre que iba a embarcarse con ellos que a cualquier otro que hubiese de permanecer largo tiempo en la isla. Primero trajeron una gran caja que contenía botellas de licores de varias clases, aguas cordiales excelentes, 6 grandes botellas de vino de madera, cuya cabida era cada una de 2 pintas, 2 libras de buen tabaco, 12 grandes trozos de vaca salada y unas cuantas arrobas de tocino, un saco de guisantes y 100 libras de galleta. Además, había añadido una caja de azúcar, otra de harina de flor, un saco de naranjas, 2 botellas de zumo de limón y muchas otras cosas. Me dio también lo que me era mucho más necesario: 6 camisas blancas nuevas, 6 corbatas, 2 pares de guantes, un par de zapatos, otro de medias, un sombrero y un hermoso traje completo que él había llevado muy pocas veces. En una palabra, me vistió de pies a cabeza. Esto último, como puede imaginarse, era un magnífico y agradable regalo en mi situación. Sin embargo, al principio nada me pareció más incómodo, extraño e impertinente que el usar aquellos vestidos.
Concluidas estas ceremonias y transportados los regalos a mi pequeña despensa, los unos y los otros a mi tienda, deliberamos sobre lo que haríamos con nuestros prisioneros. La cosa merecía considerarse con madurez, pues se trataba de decidir si deberíamos aventurarnos a llevarlos con nosotros, sobre todo 2 de ellos que el capitán había señalado como revoltosos incorregibles. Decía que los conocía por unos bribones, que ninguna utilidad podrían dar, que si se los llevaba no sería de otro modo más que cargados de grillos como 2 malhechores, con el objeto de entregarlos a los tribunales en la primera colonia inglesa a donde tocase. Aún este último partido parecía que no le dejaba satisfecho y que le causaba bastante inquietud. Acerca de esto le dije que si lo deseaba, yo mismo obligaría a aquellos 2 hombres que me suplicasen el querer permanecer en la isla. Consentiré en ello con toda mi alma, respondió. Muy bien, dije. Voy a mandarlos a buscar y a hablarles de parte vuestra. Envié a Domingo y los 2 que habían estado en rehenes, libres ya completamente, pues que sus camaradas habían cumplido su promesa. Envié, repito, a buscar a la caverna los 5 prisioneros atados para que los condujesen a mi casa de campo y los custodiasen hasta mi llegada. Después de un rato me volví a reunir con el capitán, vestido con mi nuevo traje, habiendo tomado otra vez el título de gobernador. Cuando estuvimos todos reunidos y con el capitán a mi lado, hice conducir los prisioneros a mi presencia y les dije que sabía toda la infamia de su conducta hacia su capitán. Cómo hubieran desertado con el buque para cometer 1000 piraterías si la providencia no hubiese permitido el que fuesen cogidos en los mismos lazos que habían tendido para otros. Les di a conocer que gracias a mi intervención el buque se había recobrado, que entonces estaba en la rada y que bien pronto verían a su nuevo capitán colgado del palo mayor, según merecía por su traición. Les pregunté que en cuanto a ellos, qué era lo que tenían que alegar para que yo no los hiciese ejecutar como piratas cogidos infraganti, según los poderes con que estaba autorizado. Uno de ellos me contestó en nombre de los demás que nada tenían que decir, a no ser que el capitán les había prometido la vida cuando los cogió prisioneros y que imploraban humildemente mi bondad. Les repliqué que no sabía qué gracia concederles, que yo abandonaba la isla con toda mi gente y me embarcaba con el capitán para Inglaterra, que bajo este último concepto no podía llevármelos más que como prisioneros, como fautores de rebelión y piratería, lo cual, como sabían muy bien, los conduciría sin remedio al patíbulo, que no consideraba lo que era mejor para ellos, a menos que no quisiesen quedarse en la isla. Les declaré que en dicho caso, como yo tenía la libertad de abandonarla, me sentía inclinado a dejarles la vida si creían poder arreglarse en la isla. Se mostraron muy reconocidos y me dijeron que preferían aventurarse a permanecer en ella más bien que ser conducidos a Inglaterra para ser ahorcados. Ya parecía que todo se había concluido, cuando el capitán empezó a poner algunas dificultades, como si no se atreviese a dejarlos en la isla. Entonces fingí incomodarme. Le dije que eran mis prisioneros y no los suyos, que habiéndoles ofrecido el perdón, no debía faltar a su palabra, que si hallaba algo de qué arrepentirse y no les había reprendido lo bastante, los pondría en libertad como los había encontrado y que entonces podría hacer lo que le pareciese. A estas palabras se manifestaron sumamente agradecidos y en el acto mandé ponerlos en libertad, diciéndoles que se retirasen a los bosques o al paraje de donde venían y que les daría armas de fuego y municiones con las instrucciones necesarias para vivir de una manera conveniente. Después de esto, me preparé para ir a bordo, pero reflexionando dije al capitán que pasaría todavía la noche en tierra para disponer mis cosas, deseando que se fuese al buque para mantener el orden y que por la mañana me mandase la chalupa. Le encargué sobre todo que hiciese colgar del palo mayor al capitán rebelde que había sido muerto, a fin de que los prisioneros pudiesen contemplarlo. Cuando el capitán hubo partido, hice venir a aquellos a mi tienda y entablé con ellos una muy grave conversación tocante a su actual situación. Les dije que, según mi parecer, habían tomado un buen partido, que si el capitán se los hubiese llevado, habrían sido ahorcados infaliblemente. Después, mostrándoles el nuevo capitán colgado del palo del buque, les aseguré que a ellos no les hubiera cabido mejor suerte. Luego de haber declarado todos que estaban bien determinados a quedarse, les manifesté que quería contarles la historia de mi vida en aquellas regiones, con el fin de enseñarles a mejorar la suya.
En su consecuencia hice una descripción completa de la isla y de mi llegada, les mostré mis fortificaciones, les indiqué el modo de hacer el pan, de cultivar el grano, de conservar las uvas, en fin, les enseñé todo lo que podia hacerles la vida agradable, les hablé de los 17 españoles que debian venir y para los cuales dejé una carta, haciéndoles prometer que lo partirian todo con ellos. Aquí haré notar que el capitán tenia tinta a bordo y que se sorprendió mucho cuando vió que no habia acertado el hacerla con carbón y agua ú otro ingrediente, habiendo ejecutado cosas mucho mas difíciles. Dejé tambien a los desterrados mis armas de fuego, a saber, 5 mosquetes, 3 escopetas de caza y 3 espadas. Además, me quedaba aun cerca de 1 barril y medio de pólvora, pues desde el segundo año de mi estancia la habia usado muy poco y por consiguiente no habia desperdiciado ninguna. Describíles exactamente mi modo de cuidar las llamas, de ordeñarlas y cebarlas, y de hacer la manteca y el queso. En una palabra, les repetí todas las particularidades de mi propia historia. Después les manifesté que me obligaba a obtener del capitán que les dejase más de 2 barriles de pólvora, así como algunas simientes de hortalizas, que yo mismo en otro tiempo hubiera estado muy contento con poseerlas. Diles también un saco de guisantes que el capitán me había regalado, asegurándoles que si los sembraban, se multiplicarían prodigiosamente. Fin de la segunda parte del capítulo 11. Grabado en la Ciudad de México.